Si les parece, Edna, damos inicio. Sí, estoy de acuerdo. Demos inicio. Bueno, buenas tardes a todas y todos los participantes que nos acompañan hoy. Reciban un cordial saludo de la Embajada de Colombia en Turquía y su sección consular. Este esfuerzo y esta información que queremos compartir hoy a través de la presentación de nuestro asesor jurídico es muy importante y hace parte de la campaña que adelanta este consulado desde hace varios años, la campaña Estamos de tu parte. Esperamos que esta conferencia, Normatividad en Turquía sobre Violencia Doméstica Intrafamiliar, sea de mucha utilidad para todas y bueno, todos los participantes que nos acompañan hoy. No quiero extenderme mucho, un agradecimiento a Red Mutua, a todas las integrantes de Red Mutua, Edna Costa, Leonela Silva y todo el grupo de mujeres muy activas, de mujeres empoderadas con quienes hemos trabajado de manera coordinada y hemos visto los frutos de este esfuerzo, sobre todo garantizando el bienestar de las mujeres de nuestra comunidad. Esta es una temática muy importante, dado el aumento en los casos de violencia doméstica, que ocurren no solamente en la comunidad colombiana, sino en otras comunidades latinoamericanas. Y por eso, pues, quisiera destacar el importante trabajo también que Red Mutua ha venido adelantando. Sin más preámbulos, yo le quisiera dar la palabra al doctor Irfan Güler, es nuestro asesor jurídico, desde hace 3 años viene trabajando con el Consulado de Colombia, nos ha apoyado mucho. El doctor Irfan se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Estambul en el año 1993, también tiene estudios adelantados en Reino Unido, en España, conoce muy de cerca pues la comunidad, vivió en España, además el idioma, pero la comunidad colombiana y muchos más integrantes de nuestra comunidad, así que su apoyo y su criterio jurídico siempre ha sido muy valioso para nosotros. Así que sin más preámbulo, doctor Güler, le doy la palabra para que inicie con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola a todas. Hoy vamos a hablar de la normatividad en Turquía sobre violencia doméstica intrafamiliar. En otras palabras, vamos a hablar sobre los derechos y mecanismos de defensa en caso de violencia machista. En Turquía hay 3 disposiciones legales fundamentales para combatir la violencia a las mujeres. El primer y más importante instrumento jurídico que podemos aplicar en las situaciones de la violencia contra las mujeres es la ley número 6284 de protección a la familia y prevención de la violencia contra la mujer. En turco, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun. Esta ley da muchas oportunidades para la protección, especialmente en situaciones con riesgo de violencia y en caso de emergencias, y también para la detención de esas situaciones en el momento de manifestarse. Hoy, especialmente, voy a hablar sobre esta ley. El segundo instrumento jurídico es el Código Penal Turco, Türk Ceza Kanunu en turco, con número 5237. Muchas veces las acciones que se usan contra las mujeres pueden ser delitos. Por ejemplo, insultos, amenazas, lesiones, acoso y violación. En esas situaciones podemos aplicar el Código Penal Turco. Y el tercer instrumento jurídico es el Código Civil Turco, en turco Türk Medeni Kanunu, con número 4721. Podemos usarla contra la presión y la violación experimentada en aspectos como matrimonio, divorcio, custodia de los hijos y herencias. El Código Civil es importante, especialmente en los supuestos de violencia económica o casos de divorcios debidos
a violencia. Había otro instrumento muy importante que era un convenio internacional que se llamaba Convenio Estambul, pero desgraciadamente Turquía recientemente dejó de ser parte de este convenio. Ojalá que en pronto sea parte de este convenio que daba muchas oportunidades a las mujeres en la hora de la violencia machista. Ahora vamos a hablar sobre algunos aspectos de la ley especial, la ley número 6248 sobre violencia doméstica. Esos aspectos son: ¿qué propósito tiene la ley? ¿Cuáles son sus derechos según esta ley? ¿Cómo debe solicitar estas medidas? ¿Qué puede hacer si se infringe una orden de protección emitida en virtud de esta ley? Si se encuentran en Turquía con un permiso de residencia familiar, ¿qué derecho tenéis? ¿Qué hacen centros de vigilancia y prevención de la violencia, şiddet önleme ve izleme merkezleri en turco? ¿Y cuáles los servicios de soporte en casos de emergencias? Y después de hablar estos aspectos de la ley, en la última parte vamos a intentar de dar respuestas a las preguntas que ya había recibido. Y si queda tiempo, voy a hablar un poco sobre los problemas que hemos visto en la práctica. No sé si tenéis este folleto o no. Este folleto es muy importante. En realidad es un resumen de la ley y cada una tenéis que tener este folleto que yo también hoy voy a usar este resumen de la ley. ¿Qué propósito tiene la ley? Es posible que sufra violencia por parte de su cónyuge por matrimonio religioso o civil, cónyuge divorciado, padre, hermano, tío, primo, novio, hijo, exnovio, novio actual, suegro, cuñado. En resumen, hombres de su círculo inmediato o un perfecto extraño. La ley proporciona medios vitales para protegerle de esta violencia y prevenir a los perpetradores de violencia. Esta ley regula las medidas que deben tomarse para proteger a las mujeres, los niños, los familiares y las víctimas de acecho o acoso sometidas o en riesgo de violencia y prevenir cualquier tipo de violencia contra ellos. ¿Y cuándo se aplica la ley? La ley define la violencia como todos los actos que resultan o pueden resultar en daños o sufrimiento físico, sexual, psicológico o económico. Por lo tanto, la violencia no es solo abuso físico, es también insultar, menospreciar, humillar frente a otros, amenazar con matar, dañar o herir, coaccionar a una persona o realizar actos sexuales no deseados, cortar los lazos de una persona con sus vecinos, amigos y parientes, no proporcionar dinero suficiente para las necesidades básicas, apropiar de ingresos,
examinar detalladamente los gastos, hacer llamadas telefónicas insistentes, interferir en la elección de amigos. Estos actos mencionados también se aceptan como violencia de acuerdo con la ley y puede recurrir a la protección siempre que se someta o cualquier de estos comportamientos. Esta violencia puede dañar sus familiares inmediatos, tales como sus hijos, madre o hermana, junto con usted individualmente. También ellos están bajo la protección de la ley. Tenga en cuenta que en realidad no es necesario haber sido objeto de violencia para poder solicitar las medidas previstas en esta ley. La existencia de un riesgo o una amenaza de violencia es suficiente. El país de origen o la condición jurídica de una mujer no tiene importancia en la implementación de la ley. Todas y cada una de las mujeres sometidas o en riesgo de violencia pueden beneficiarse de esta ley. ¿Y cuáles son sus derechos según esta ley? Esta ley da muchos derechos. Por ejemplo, puede solicitar un refugio. Si supongamos que ha sido objeto de violencia y necesita urgentemente un lugar seguro para quedarse, que no sea su propia casa o la de un familiar. En tal caso, puede solicitar un refugio adecuado para usted y sus hijos en su propia ciudad o en otra. Si usted inmigrante, se le puede pedir que presente documentación de su situación legal en Turquía para ser admitido en un refugio. El país de origen de una mujer no es relevante para la aplicación de la ley. Todas las mujeres sometidas o en riesgo de violencia tienen derecho a ser internadas en un refugio. Sin embargo, tener un documento facilitará su acceso a los servicios básicos como la atención médica y los mecanismos judiciales. Si se encuentra en una situación de urgencia para enfrentar una violencia grave y no tiene un lugar seguro donde quedarse, un refugio para mujeres será la opción más segura para usted. Las ubicaciones de los refugios son estrictamente confidenciales y nadie puede contactarlo a menos que usted lo desee. Tampoco es necesario que presente una denuncia oficial, que se emita una orden judicial u obtener prueba de violencia como un informe médico para ser ubicado en un refugio. Si queremos usar este derecho, ¿a qué lugar podemos solicitar? Podemos solicitar a la comisaría de la policía más cercana. Si estamos en el campo y estamos en la área de la gendarmería, también podemos hacer solicitud a la gendarmería. Podemos solicitar al centro de vigilancia, a la oficina del fiscal general, a gobernaciones de provincia o distrito y a los tribunales de familia. Centro de vigilancia, comisarias y gobernaciones de provincia o distrito están obligados a llevarla
a un refugio sin demora. No es necesario ninguna orden del Tribunal de Familia. No hay que olvidarse que incluso si va a una comisaría de policía en medio de la noche o durante el fin de semana, la policía está obligado a llevarla a un refugio de mujeres más cercano. Si no hay refugio en el área o los refugios existentes se han quedado sin espacio, la policía debe acompañarle de inmediato a un lugar seguro, como un hotel o unas instalaciones policiales, y garantizar su protección. Puede solicitar protección temporal si le preocupe ser perjudicada por un perpetrador o un posible perpetrador. Puede solicitar que se le asigne un oficial de policía para que le acompañe al salir durante su camino al trabajo, etc. Y lugares de solicitud, la comisaría de policía más cercana, centro de vigilancia, la oficina del fiscal general, gobernaciones de provincia o distrito, tribunales de familia. Y las gobernaciones de provincia, distrito, pueden asignarle a un oficial de protección cercana sin referencia o ningún fiscal o tribunal de familia. No es necesario un orden ni de fiscal ni de un juez. Ellos tienen la obligación de hacerlo. Puede solicitar que se le prohíba al perpetrador entrar al domicilio compartido y que se le impida acercarse a usted. Eso es muy importante en realidad, y puede obtener una orden de restricción para mantener alejado al perpetrador de violencia doméstica del domicilio compartido. Se les prohibirá acercarse a su casa, lugar de trabajo, la escuela de sus hijos y a usted mientras la orden está en vigor. Usted, por otro lado, puede seguir viviendo en esta residencia. Sin embargo, si tiene alguna razón para creer que se encuentra en una situación grave que pone en peligro su vida, mudarse a un refugio puede ser una opción más rápida y segura para usted. ¿A dónde tenemos que hacer solicitudes? La comisaría de la policía más cercana, centro de vigilancia, la oficina del fiscal general, tribunales de familia. En el caso que son urgentes y requieren una intervención inmediata, la policía tiene el poder y la responsabilidad de sacar al perpetrador o al posible perpetrador de la residencia sin requerir ninguna orden de restricción de un tribunal. Si la policía no está dispuesto a hacer uso de sus poderes y cumplir con este deber, recuérdeles insistentemente su responsabilidad y pídales explícitamente que saquen el perpetrador de la violencia de su domicilio y eviten que se acerque a usted. Puede evitar que el perpetrador le moleste. Puede solicitar que se evite que el perpetrador de la violencia se comunique con usted por teléfono, correo postal, redes sociales o cualquier otro canal. Y los lugares de solicitud son la comisaría de la policía más cercana, centros de vigilancia, la oficina del fiscal general, tribunales de familia. Todos esos lugares podemos solicitar y ellos tienen que atenderlo. Puede ocultar su dirección también. Si su vida está amenazada
y o está huyendo de un perpetrador de violencia, puede pedir que sus datos personales y su dirección no se divulguen en todos los registros oficiales, porque el perpetrador puede obtener su dirección a través del Registro Nacional de la Población, los registros de seguro médico, los registros escolares de su hijo o cualquier otro registro oficial que puede tener. Indique claramente en su solicitud que solicita que su dirección y datos personales se mantengan ocultos y solicite que esta orden de confidencialidad se escriba de manera explícita y detallada en la sentencia del Tribunal de Familia. Si se encuentra en Turquía con un permiso de residencia familiar y tiene una decisión judicial que establece que es víctima de violencia doméstica, puede solicitar un permiso de residencia a corto plazo en 60 días antes de que se expire su permiso de residencia familiar, incluso si se ha divorciado del perpetrador. Además de esto, incluso en casos en los que no existe un perpetrador directo de violencia, pero una amenaza potencial para su vida, por ejemplo, si está embarazada de su novio y se enfrentaría a violencia potencialmente mortal, si su familia se enterara, aún puede solicitar que su información personal y dirección no se divulguen en todos los registros oficiales sin designar a un perpetrador, una parte enemiga hostil específico de violencia. En lugares para hacer solicitudes, la comisaría de policía más cercana, centros de vigilancia, la oficina del fiscal general, tribunales de familia. También puede solicitar que se cambie su identidad y otra información relevante. Si se enfrenta a una situación que pone en peligro su vida, puede solicitar un cambio de identidad, lo que significa que se le asignará un nuevo nombre y apellido. Tenga en cuenta que esta decisión puede alterar radicalmente su vida, ya que también puede perder ciertos derechos adquiridos previamente. Por lo tanto, les sugerimos que solicite un cambio de identidad como último recurso si no tiene otros medios para escapar de la violencia y su vida está amenazada, y asegúrese de solicitar que todos sus derechos adquiridos sean transferidos a su nueva identidad. Lugares de solicitud. Asegúrese de presentar su solicitud directamente a un tribunal de familia con ayuda de un abogado. En este caso, lugar de solicitud es solamente un tribunal. Hay que solicitar al tribunal de familia. Puede solicitar que el perpetrador entregue sus armas de fuego a la policía. Puede solicitar que el perpetrador entregue sus armas de fuego a la policía, incluso en los casos en el que el perpetrador tiene una profesión que le obliga a portar armas, como ser un agente de gendarmería o de policía. Puede solicitar que se le obligue a renunciar a sus armas de fuego. Lugares de solicitud, la comisión de la policía más cercana, centros de vigilancia, la oficina del fiscal general, tribunales de familia. También puede solicitar custodia temporal y pensión alimentacia temporal.
Si tiene hijos y aún no ha solicitado el divorcio, esta ley le permite obtener la custodia temporal. Mientras el matrimonio continúe, la custodia la tienen ambos padres conjuntamente. Sin embargo, si su cónyuge muestra violencia hacia usted o sus hijos, un tribunal de familia puede otorgarle la custodia temporal. Si es un migrante, está sujeto a la ley turca en términos de medidas cautelares temporales, lo que significa que tiene derechos como la pensión alimenticia temporal. Además, si no hay un acuerdo de pensión alimenticia ya resuelto, puede solicitar una pensión alimenticia para usted y sus hijos. ¿A dónde hay que solicitar? Hay que ir directamente a los tribunales de familia. Puede solicitar ayuda económica temporal. La ayuda económica temporal es una forma de apoyo material bajo la ley para atender las necesidades que pueden surgir después de sufrir violencia. Es posible que le digan no es elegible para recibir ayuda económica temporal si recibe apoyo en especie o en efectivo de los municipios o las gobernaciones de provincia o distrito. Esta información es incorrecta y contra la ley. La ayuda económica temporal es un derecho independiente que le otorga la ley, porque ha sido objeto de violencia y es independiente de cualquier otra forma de ayuda social. Puede solicitar ayuda en especie o en efectivo a las gobernaciones de un municipio, distrito o provincia mientras recibe ayuda económica temporal o viceversa. Si tiene hijos acompañantes, también puede solicitar pagos adicionales por ellos. Lugares de solicitud, gobernaciones de distrito, centros de vigilancia y tribunales de familia. O también direcciones provinciales de familia, trabajo y servicios sociales. Puede solicitar que se incluya una anotación de residencia familiar en el título de propiedad de su casa. Una residencia familiar es el hogar que habita con su cónyuge durante su matrimonio. Si el título de propiedad de la casa en la que vive está a nombre de su cónyuge, su esposo tiene la propiedad legal de la casa, puede hacer que se incluya una anotación de residencia familiar en la escritura en una oficina catastral con su certificado de matrimonio, certificado de residencia y copia de su tarjeta de identidad. Si existe alguna disputa con respecto a si su casa es realmente una residencia familiar, entonces puede solicitar mediante una petición a un tribunal de familia que se incluya una anotación de residencia familiar en el título de propiedad de acuerdo con la ley y el Código Civil. Una vez que se ha incluido una anotación de residencia familiar en el título de propiedad, su cónyuge no puede vender dicha propiedad sin su consentimiento o limitar sus derechos sobre la misma. Esta también protegerá y garantizará sus derechos sobre la propiedad al momento del divorcio. Lugares de solicitud, oficinas catastrales. Si es rechazada, entonces los tribunales de familia. Tiene derecho a un seguro médico general gratuito en virtud de esta ley si no tiene otra cobertura. Si tiene una orden de protección emitida bajo esta ley, se le considera asegurada sin importar si tiene seguro o tiene primas de seguro impagas. Mientras su orden de protección está vigente,
puede beneficiarse de la atención médica y comprar su medicamento bajo este seguro. Estos son los derechos que se puede beneficiarse de esta ley. Y ahora vamos a hablar sobre cómo debe solicitar estas medidas. Puede presentar una solicitud ante un tribunal de familia mediante una petición. Puede buscar asistencia legal de un abogado para presentar la petición. En esta petición debe explicar en detalle la violencia que está sufriendo y deseo de escapar de esta violencia. Una vez completa, entregue la petición al Tribunal de la Familia de guardia en el Palacio de Justicia más cercano a usted. También puede enviar su petición a oficinas del fiscal jefe, comisarias, gobernaciones del distrito y centros de vigilancia. Sin embargo, dado que estas oficinas tardarán una cierta cantidad de tiempo en enviar su petición o a un tribunal de familia para su aprobación, presentar una solicitud directamente al tribunal de familia acelerará el proceso. En la práctica, si bien la solicitud a un tribunal de familia recibe directamente la orden al día siguiente o más tardar, las peticiones presentadas a través de comisarías o fiscalías pueden tardar hasta un par de días en aprobarse. Una vez que presente su solicitud ante un tribunal de familia, se le dará un número de expediente. Es importante que anote este número en alguna parte. La orden judicial debe proporcionarse en un plazo máximo de 2 días hábiles a partir de su solicitud. Puede ver el resultado consultado en el tribunal con su número de expediente. No es necesario que presente una solicitud ante un tribunal de familia para solicitar protección cercana o colocación en un refugio. Todo lo que necesita es ir a un centro de vigilancia o comisaría y decir que su vida está amenazada, pidiendo que se anote su solicitud por escrito. Para presentar una solicitud de ayuda económica temporal, debe dirigirse a la gobernación del distrito más cercana y presentar una petición detallando su situación económica. La petición debe incluir sus gastos mensuales, así como los gastos de sus dependientes. Es una buena idea seguir la situación de sus solicitudes a las gobernaciones de distrito, comisarias o centro de vigilancia, ya sea por teléfono o en persona. Si su solicitud y las medidas de protección solicitadas son denegadas, tiene derecho a apelar esta decisión ante la autoridad responsable en el plazo de 2 semanas. Puntos a tener al realizar la solicitud. Sin lugar a dudas, es de vital importancia contar con la legislación que le proteja de la violencia y castigue a los perpetradores en caso de violencia. Sin embargo, lamentablemente es casi imposible decir que todo se aplica según lo estipulado en la ley en Turquía. Al buscar ayuda en comisaría, una gobernación de distrito o un tribunal, es posible que le proporcione información incorrecta o incompleta por falta de conocimiento de los funcionarios públicos, a veces por pereza, a veces por falta de recursos adecuados y en la mayoría de los casos porque no consideran que la violencia contra las mujeres sea una auténtica violación de sus derechos. Por lo tanto, para poder ejercer sus derechos, primero debe conocer sus derechos y ser determinado para conseguirlos. A continuación puede encontrar algunos puntos que debe tener en cuenta a la hora de comparecer ante una autoridad.
Si su situación es muy urgente, hable primero con un abogado. Bueno, en este caso, podéis hablar primero conmigo y ya podéis obtener mi teléfono desde el consulado. Estoy siempre dispuesto de dar respuestas. Si no puede pagar los honorarios de abogado, busque asistencia en la oficina de asistencia legal del Colegio de Abogados de su provincia. El Colegio de Abogados le pedirá que proporcione un certificado de residencia, un certificado de pobreza, una copia de su identificación y luego le nombrará un abogado sin cargo. Si va a presentar la solicitud por su cuenta sin un abogado, lleve este folleto e indique a los encargadores cuáles son sus derechos y qué deben hacer. Realice todas sus solicitudes por escrito. No acepte que el resultado se le comunique verbalmente. Asegurarse de solicitar un documento escrito. Si se encuentra en una comisaría, asegúrese de que todo lo que solicite esté escrito en el informe policial. Lea el informe antes de firmarlo y si contiene algo que no haya dicho, pida que se corrija. Debe haber 2 copias de su solicitud. Guarda una copia y deja la otra a la policía. Pídala al oficial que escriba recibido y firme con su nombre en la copia que usted deberá guardar. Dígales que deben proporcionarle un número de registro del documento y escribirlo en la copia que usted conserva. Así podrá realizar un seguimiento de solicitud utilizando este número. Si hay alguna marca de violencia en su cuerpo cuando vaya a la comisaría, no olvide que el Código Penal turco define la agresión como un delito. La policía debe llevarle de inmediato a un hospital, mientras tanto denunciar el delito. Si no lo llevan y reportan la situación, recuérdeles que están obligados a hacerlo. Si es posible, pídale a un amigo de confianza o un familiar que le acompañe cuando presente la solicitud. Anote la fecha y hora de su visita, el nombre y apellido o descripción física de la persona que le atiende. Si no la atienden, como es necesario en la comisaría, llame el 155 e informe que fui sometida a la violencia y vine a buscar ayuda en una comisaría, pero nadie me prestó atención. Y diga que los oficiales cometieron un delito violando sus deberes legales. ¿Qué puedo hacer si se infringe una orden de protección preventiva emitida en virtud de esta ley? Supongamos que presentó una petición al tribunal por ser objeto de violencia y que el tribunal ordenó al perpetrador que no se acercara a su vecindad, que no le molestará por teléfono o mediante mensajes. El perpetrador, sin embargo, no cumplió con la orden y vino a su casa o le llamó o envió un mensaje de texto. No importa cuál sea el contenido de los mensajes de texto que le envió o su motivo para llamar o venir a su casa, estas acciones suyas son una violación de la orden judicial. Es posible que sus mensajes no contengan amenazas o insultos o que haya vuelto a casa solo para ver a los niños. El fundamento de sus acciones no cambia el hecho de que ha violado la orden. En este caso, debe presentar una petición a la oficina del fiscal o al tribunal, notificándoles la fecha, hora y forma en el que el autor de la violencia violó su orden judicial, respaldada por pruebas si es posible. Si denuncia la violación como tal, existe la posibilidad
de que el perpetrador sea encarcelado de 3 a 10 días. Reglamento sobre extranjeros. Puede haber muchas razones para que esté en Turquía como una mujer extranjera. Los mecanismos de protección de los que puede beneficiarse varían según su estatus legal en Turquía, pero los derechos previstos en la ley contra las mujeres son para todas las mujeres. Entonces, no hay una diferencia entre las mujeres. Si se encuentra en Turquía con un permiso de residencia familiar, si se queda en Turquía con un permiso de residencia familiar, si está casada con una ciudadana turca, ciudadano turco, pero está en el proceso de divorcio, puede solicitar un permiso de residencia corta duración después de su divorcio, dado que su matrimonio tuvo una duración mínima de 3 años. Sin embargo, si hay una resolución del tribunal que establece que usted ha sido sujeta a violencia, se le considera exenta del requisito del matrimonio de 3 años para un permiso de residencia a corto plazo. Es importante que no pierda el plazo de prórroga de 60 días que permita la ley para el traspaso a un permiso de residencia de corta duración para poder hacer uso de este derecho. Solo puede solicitar un permiso de residencia de corta duración antes de que su permiso de residencia familiar haya expirado. Además, también el Centro de Vigilancia y Prevención de la Violencia. Ahora vamos a hablar un poco sobre esos centros de vigilancia. Los centros de vigilancia y prevención de la violencia se han fundado bajo el nombre de COSA, capullo de conformidad con la ley. Los centros de vigilancia están operativos en los 81 provincias al momento de la publicación de este folleto. Además, las comisarías, gobernaciones distritales y tribunales de familia pueden realizar solicitud a los centros de vigilancia y prevención de violencia en cualquier momento del día para ejercer cualquiera de sus derechos previstos por la ley. Estos centros se encargan de referirlo a las instituciones pertinentes para que pueda reclamar sus derechos en virtud de la ley, si ha sido objeto de violencia, y coordinar los distintos mecanismos de apoyo que pueda necesitar. Los centros de vigilancia también están obligados a ayudarle y brindarle orientación para encontrar empleo, asistir a cursos vocacionales y obtener apoyo psicológico. Y también hay servicios de soporte en caso de emergencias. Si está en una situación de emergencia, de violencia, puede llamar a la línea de apoyo social a los 183 o a la policía a los 155 y a la línea de emergencia de violencia doméstica y la línea de apoyo a mujeres de Estambul y en situaciones de emergencia a cualquier hora. También puede llamar a la línea de ayuda del Colegio de Abogados para obtener apoyo legal en Estambul a cualquier hora del día.
En realidad, en todas las ciudades hay colegios de abogados, no solamente en Estambul, y los colegios de abogados dan asistencia y se puede solicitar en cualquier ciudad al colegio de los abogados. Y la información que yo puedo dar sobre esta ley se acabó aquí y ahora, como no tenemos mucho tiempo, voy a intentar a dar respuesta a las preguntas que tuvimos. Son 9 preguntas y la primera pregunta es: ¿existe un tiempo mínimo que debo esperar para divorciarme o puedo hacerlo en cualquier momento una vez casada con un turco en Turquía? En Turquía existen 2 tipos de divorcio: divorcio de mutuo acuerdo, divorcio contencioso. Si quieres hacer un divorcio de mutuo acuerdo, entonces para eso hay que pasar un tiempo, hay que pasar un año. Puedes hacer un divorcio de mutuo acuerdo un año después. Entonces no puedes hacerlo en cualquier momento. Pero el divorcio contencioso sí que puedes hacerlo en cualquier momento. El segundo día que estás casado puedes abrir un caso de divorcio. No tienes que esperar. La segunda pregunta: en caso de violencia doméstica, ¿puedo pedir la custodia temporal de mi bebé, asistencia económica, pensión alimenticia, seguro médico general gratuito para mí y mi bebé, siendo extranjera en una situación migratoria irregular en Turquía, estando casado con un esposo turco? ¿Ante quién puedo pedir esas cosas? Esta pregunta es muy importante en realidad y en un sentido general, normalmente cuando te vas y pides la ayuda en un colegio de abogados, por ejemplo, te piden un certificado de la pobreza, te piden un certificado de residencia, de permiso de residencia para tenerlo. Pero normalmente es así y si te vas al fiscal general o al tribunal, también te piden un permiso de residencia. Pero en el caso de violencia, si hay una violencia, no tienen que pedir estas cosas. Si te vas a un colegio de abogado y si hay una violencia contra la mujer, no van a pedir estas cosas y te van a nombrar un abogado. Entonces, en esos casos, si hay una violencia contra la mujer, no tienen que pedir de estas cosas. Pero en la práctica, los que no tienen residencia, permiso de residencia, tienen miedo a hacer una solicitud porque dicen que si vamos a solicitar, entonces van a saber que soy irregular, estoy aquí y pueden enviarme a la inmigración. Esto también es cierto en realidad. Si te vas, estás ilegal en este país, si solicitas, te pueden enviar a la inmigración y después pueden deportarte. Pero si hay una violencia contra la mujer, tienen que tener en cuenta esta situación. La tercera: los hijos fuera del matrimonio pueden reclamar herencia en caso de muerte del padre.
así el padre no haya comprado el bien y estén a nombre de la esposa. En Turquía no hay una diferencia entre los hijos dentro de matrimonio o fuera de matrimonio. Los hijos, sean dentro de matrimonio o fuera del matrimonio, en sentido de la herencia, tiene igualdad. No habrá ninguna diferencia entre ellos. Incluso si el bien se ganó dentro del matrimonio, no es importante en nombre de quién está. Si se está en nombre de su esposa, el hijo también, el hijo fuera del matrimonio también puede ser herencia y heredero y puede pedir su herencia. ¿Cuál es el tiempo que se necesita para recibir la residencia turca? Teniendo en cuenta que pronto cumpliré 2 años de casado con mi esposo turco y qué documentos exigen. Aquí dice residencia turca, yo creo que se refiere a la ciudadanía o la nacionalidad turca. Para tener la nacionalidad turca por matrimonio, hay que pasar 3 años, al menos 3 años, estar casado con un turco, y después de 3 años puedes solicitar, tienes derecho a solicitar la ciudadanía. Y ¿a dónde? El lugar de la solicitud, si estás en Turquía, tienes que solicitar al gobernador, a Vali, y si estás fuera de Turquía, hay que solicitar al consulado turco en su país. Y los documentos, hay un formulario, hay que rellenar este formulario, piden 2 fotos y también el pasaporte y también el permiso de residencia, el último permiso, una copia del último permiso de residencia piden. En caso de separación, si yo deseo salir, la quinta pregunta. El caso de separación, si yo deseo salir del país con mis hijos, ¿qué debo hacer? Aquí de separación, no sé a qué tipo de separación se refiere. Una separación de hecho, una separación de la orden de juez, o una separación de divorcio. Pero sea cual sea, lo que es importante es quién tiene derecho de la custodia. Si tienes derecho de la custodia, derecho de la custodia de los hijos, puedes salir, y si sales, puedes llevar tus hijos contigo. ¿Por qué? Porque tú tienes el derecho de la custodia. Si no hay una prohibición del juez en su decisión que no puede salir fuera del país, si no hay una prohibición así, entonces puede salir. Lo que pasa en otros tipos de casos, a veces el país donde te vas, la policía pregunta sobre el permiso de padre. Eso hay que preguntar en cada consulado donde tiene que ir. Y a quién, otra pregunta, ¿a quién debo recurrir en caso de conocer un caso de violencia? Ya hemos explicado, puedes hacer llamadas, puedes recurrir a la policía más cercana, al centro de vigilancia, al fiscal general, al tribunal, y en cualquier
instituciones oficiales, puedes hacer una denuncia y ellos tienen la obligación de atender esta petición, esta solicitud. Y otra pregunta, según la ley turca, la custodia del menor en caso de divorcio obligatoriamente va para el padre turco si la mamá es extranjera y no está trabajando. Pues no es así. E incluso casi obligatoriamente va a la madre. Normalmente, en caso de divorcio, en caso de las separaciones, normalmente la custodia es casi siempre para la madre. No es importante que la madre está trabajando o no está trabajando, porque el niño, si es pequeño incluso, se necesita la madre. Para quitar este derecho, la custodia de la madre, dar al padre, hay casos muy específicos. Entonces, el primero, la custodia va a la madre. En caso muy exceso, muy otro tipo de casos, pueden quitar. Por ejemplo, la madre no tiene una vida digna, por ejemplo, en este caso pueden quitar este derecho, pero normalmente la custodia es para la madre y eso no es importante que la madre sea una extranjera o una turca. Y otra pregunta, ¿cómo se puede pedir la pensión alimenticia y qué consecuencias legales puede tener para el padre turco no cumplir con sus deberes de pensión alimenticia? Para pedir la pensión alimenticia, ya hemos explicado, hay que presentar, hay que solicitar al Tribunal de Familia y con la decisión de juez puedes tener ese derecho. Y si el padre, después de tener esta decisión, hay que ejecutar la decisión, hay que poner en la ejecución y se envía una notificación oficial al padre, a la otra parte, y entonces él dentro de 7 días tiene que actuar. Si no lo hace, si no paga con una solicitud al juez, incluso puede ir a la cárcel hasta 3 meses. Tienen esas consecuencias. En todo caso, tiene que pagar la alimentación y no puede quedarse sin hacer nada. Y la última pregunta es, en caso de divorcio, teniendo hijos, ¿por qué pierdes tu permiso de residencia? ¿Qué pasos debes seguir? Normalmente el permiso de residencia no se puede obtener el permiso de residencia según la situación del hijo. En realidad, al revés, los hijos pueden tener permiso de residencia según la situación de sus madres o de sus padres. Si estás casada con un turco, si eso duró 3 años y si hay un divorcio, entonces ya no es necesario el permiso de padre, puedes solicitar para tener la residencia en Turquía. Si hay un caso de violencia, entonces ese 3 años no es importante, sea cual sea su tiempo de divorcio, puedes solicitar un permiso de residencia. Pero
no es posible tener permiso de residencia si tienes solamente un hijo turco, porque no se gana el permiso según la situación del hijo. Al revés, los hijos pueden ganar el permiso de residencia según la situación de su padre o de sus madres. Las preguntas son así. Y para mí, por mi parte, es así. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Irfan, por resolver las dudas de la comunidad. Realmente voy a prender mi cámara. En nombre de Red Mutua, queremos agradecerle públicamente porque, bueno, desde el 2021 que empezamos a acompañar muchos de los casos, hasta el presente 2023 hemos registrado 22 casos de diferentes tipos de violencia basada en género, los cuales incluyen violencia económica, física, psicológica e incluso violencia sexual. Se han presentado 3 casos de violencia sexual y en muchos de estos casos hemos necesitado ese hombro legal y ha sido usted el que nos ha acompañado y el que siempre se ha prestado para resolver nuestras dudas jurídicas y realmente que usted nos aclare esta información es muy valiosísimo, no solamente para la comunidad colombiana, sino para todas las mujeres de Latinoamérica que estamos acá. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a las personas que asistieron a esta conferencia, contarles que el video lo vamos a publicar en YouTube, en nuestro canal de Red Mutua, y lo vamos a estar distribuyendo también en los grupos de WhatsApp y las redes sociales para que también lo puedan compartir con las personas que necesiten tener acceso a esta información. No sé si Samira, Ligia o Leonela quieren decir algo. Hola. No, gracias al doctor Irfan por toda la ilustración y jurídica que nos ha dado sobre los diferentes casos, los mecanismos de protección. Nuevamente, hacer un reconocimiento al trabajo que hemos adelantado con Red Mutua. De verdad, valoramos muchísimo este trabajo. Y, por supuesto, al equipo consular también, que hago esta pequeña pausa para agradecer a Ligia Santo Domingo, mi colega, quien desde hace 6 años, con su experiencia en el consulado también ha seguido toda esta problemática, ha hecho parte activa de esta campaña que adelantamos, estamos de tu parte desde el 2018, y también presentarles a mi colega Mert Kirduk, él también nos acompaña el día de hoy, nos ha acompañado a esta charla. Entonces, aquí en el consulado, ustedes saben que estamos justamente para defender los derechos de nuestros connacionales, de toda la comunidad colombiana, pero por supuesto en estos temas de género y teniendo en cuenta el trabajo de Red Mutua, pues es importante apoyarnos con otras comunidades y salvaguardar los derechos y el bienestar de todas las mujeres de nuestras comunidades. Muchas gracias a ustedes. No sé si alguna persona que tenga alguna duda quiere decir algo, quiere intervenir o damos por finalizada la sesión de hoy. Pueden levantar la mano. Bueno, estamos de tu parte, que es un eslogan muy bonito. En realidad estamos, sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor Irfan, y muchísimas gracias, señora Samira y Ligia, y a Edna también, por todo el apoyo y por todo lo que han hecho en favor de las mujeres acá, las mujeres hispanohablantes acá en Turquía. Gracias. Bueno, entonces, si no hay más intervenciones, damos por finalizada la conferencia. Muchísimas gracias a todas las personas que asistieron y bueno, como ustedes saben, nos pueden seguir en redes sociales, Instagram, Facebook y en los grupos de WhatsApp o a través de los canales del Consulado de Colombianos en Turquía.
y de anuncios. Estamos con ustedes, estamos de su parte. Entonces, muchas gracias a todos y a todas por asistir. Y muchas gracias de nuevo al consulado y al doctor Irfan. Gracias, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.